El bajo zumbido de los motores de la nave se desvaneció cuando el capitán Lucas Kine pisó la superficie de Regalia 9, un planeta que había permanecido inexplorado a pesar de estar en el radar de la humanidad durante décadas. El aire era espeso, cálido y pesado con el aroma de la flora alienígena. Árboles imponentes, con hojas anchas y translúcidas, que se extendían hacia arriba filtrando la luz tenue de las 3 lunas del planeta en rayos pálidos que bailaban por el suelo del bosque. Era una belleza inquietante, casi invitante, pero Lucas lo sabía mejor. Alanin era la última ubicación conocida de 5 equipos de exploración desaparecidos, todos los cuales habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras Lucas escaneaba el claro, su equipo se dispersó para establecer un perímetro. Eran una unidad pequeña pero hábil de 4 cada uno, elegidos por su resistencia y experiencia. Estaba la Dota Evelyn Mars, la xenobióloga experta en detectar y analizar formas de vida alienígena. Busca a Daniel Ruiz, un explorador experimentado con un instinto para el peligro, y la teniente Mara Price, la experta en tecnología del equipo, siempre lista para anular un sistema de seguridad o piratear la tecnología alienígena. La misión era sencilla. Descubre el destino de los adolescentes perdidos y, si es posible, haz contacto con cualquier vida inteligente, mantente alerta. Lucas advirtió. Los registros indican que este lugar podría ser hostil. No estamos aquí para cometer los mismos errores que los otros. El suelo bajo sus pies parecía latir con un brillo tenue como si el planeta mismo estuviera vivo y, observando la tensión nerviosa llenaba el aire mientras preparaban su equipo justo cuando estaban a punto de comenzar sus escaneos iniciales. La voz de Mara rompió el silencio. Capitán, estoy captando algunas lecturas extrañas. Es como si todo el bosque fuera un solo organismo interconectado. Evelyn parecía inquieta. Eso explicaría la falta de sonidos de vida silvestre. Todo el ecosistema podría estar diseñado para trabajar en tándem como una mente colmena. Antes de que Lucas pudiera responder, un estruendo bajo resonó desde DNA más profundo. Dentro del bosque los árboles parecieron moverse ligeramente, y una figura brillante emergió de la oscuridad, una mujer, o algo parecido a una. Su piel brillaba débilmente con una suave luminiscencia plateada, y sus ojos reflejaban la luz de la luna como espejos. Ella se quedó quieta por un momento mirándolos con una intensidad que atravesó los cascos del equipo. «Identifícate», exigió Lucas, levantando su arma ligeramente. La figura no respondió, sino que inclinó la cabeza con curiosidad. El equipo apretó su formación mientras más figuras aparecían de la oscuridad. Todas eran mujeres, cada una con una presencia grácil, casi etérea, y piel que brillaba en varios tonos de azul y plata. Sus movimientos eran hipnóticos, fluyendo como el agua, y, mientras se acercaban, Lucas se dio cuenta de que no llevaban ningún arma visible. Pero algo en su presencia se sentía peligroso. El capitán Daniel susurró. «Tenemos que retirarnos». Antes de que Lucas pudiera dar una orden, las mujeres alienígenas se movieron a una velocidad imposible. El mundo se volvió un borrón mientras las figuras se lanzaban entre los árboles rodeando al equipo. En cuestión de segundos, Lucas disparó un tiro de advertencia, pero pareció desvanecerse en el aire. Evelyn dejó escapar un jadeo cuando uno de los seres la alcanzó, pero en lugar de atacar al alienígena puso una mano en su frente. Los ojos de Evelyn se abrieron y cayó inconsciente. «¡Retírate!», gritó Lucas. Pero no había escapatoria. Cada miembro del equipo colapsó uno por uno como si los alienígenas simplemente hubieran muerto en momentos. Lucas se encontró de pie, solo, rodeado por las hipnotizadas y brillantes mujeres. La que parecía ser su líder dio un paso adelante. Su mirada tenía una mezcla de curiosidad y algo más profundo de tristeza. Tal vez ella habló en un idioma que resonó en la mente de Lucas en lugar de en sus oídos. «Te resistes», porque Lucas sintió una presión abrumadora en su cráneo, como si alguien estuviera tratando de abrir sus pensamientos. Apretó los dientes y se concentró, empujando hacia atrás contra la fuerza invasiva. Los ojos del líder se abrieron con sorpresa y dio un paso más cerca. «No deseamos hacerte daño», dijo su voz ahora audible y melódica. «Aunque teñida de tristeza, solo buscamos entender». Mientras la oscuridad se cerraba en el
último pensamiento de Lucas fue una promesa desafiante a sí mismo de que sobreviviría incluso si eso significaba enfrentar la ira de toda una tribu alienígena. Lucas se despertó con una sacudida. Al encontrarse tendido sobre una superficie suave que palpitaba con un brillo tenue, la cámara que lo rodeaba era enorme, con paredes que parecían crecer orgánicamente desde el suelo, curvándose y retorciéndose de maneras que desafiaban la arquitectura tradicional. El aire estaba lleno de un zumbido relajante como si el lugar en sí estuviera vivo. Rápidamente revisó su cuerpo en busca de heridas y no encontró ninguna. Sin embargo, su equipo no estaba a la vista antes de que pudiera moverse. La líder de las mujeres alienígenas apareció ante él de pie detrás de una barrera translúcida. «¿Estás despierto, Lucas Kain? Somos los Orales, las hijas de Regaline». Ella habló en su idioma, aunque las palabras tenían una calidad onírica. Lucas entrecerró los ojos. «¿Qué has hecho con mi equipo? Tus compañeros están vivos por ahora», dijo con calma. «No matamos sin razón. Nuestra especie está muriendo y creemos que puedes tener la clave para nuestra supervivencia». La declaración lo tomó por sorpresa. ¿Qué podrían tener los humanos que los ayudaría? El líder alienígena, que Lucas ahora reconoció como su reina, dio una sonrisa melancólica. «Mucho más de lo que te das cuenta. Tu gente tiene algo. Nos falta resiliencia. Espíritu que arde incluso en los momentos más oscuros, te hemos estudiado durante años, pero solo ahora hemos encontrado una manera de aprovechar esa fuerza». Los pensamientos de Lucas corrieron los equipos desaparecidos, el extraño comportamiento de los Orales, el bosque interconectado, todo empezó a tener un sentido retorcido. Has estado capturando humanos para estudiar nuestras mentes, nuestra fuerza de voluntad. La reina asintió. Pero tú eras diferente, Lucas Kain, te resististe a nuestro llamado, eres más fuerte que los otros. Y es por eso que sigues vivo. Lucas apretó la mandíbula. «Si crees que te ayudaré». «Voluntariamente estás equivocado». La mirada de la reina no vaciló. «No. Necesitamos tu voluntad, capitán, solo tu fuerza». El zumbido en la cámara se intensificó y la luz pulsante alrededor de Lucas pareció volverse más brillante. Sintió una presión repentina en su mente. Una vez más, una batalla estaba comenzando, no de armas y tácticas, sino de voluntades. La presión en la mente de Lucas se intensificó como una mano invisible tratando de abrir los rincones más profundos de su conciencia. Él apretó los dientes preparándose contra el asalto mental. No era solo dolor, había una sensación de desorientación, como si la cámara misma estuviera cambiando a su alrededor. Las paredes pulsaban, con tonos más brillantes, y el zumbido relajante se hizo más fuerte, convirtiéndose en una resonancia abrumadora que amenazaba con ahogar. Sus pensamientos. «No puedes resistir por siempre». La voz de la reina hizo eco reverberando a través de su cráneo. «Nuestra voluntad está unificada, mientras que la tuya es solitaria. Sucumbirás». Lucas cayó de rodillas agarrándose la cabeza, mientras los recuerdos comenzaban a surgir, momentos de la infancia, entrenamiento militar y su primera misión interestelar. Cada recuerdo fue extraído y retorcido como si era examinado desde todos los ángulos. Los oralistas buscaban algo, alguna debilidad que pudieran explotar, pero Lucas no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. «Sal de mi cabeza», gritó forzando las palabras con los dientes apretados. Con un estallido desesperado de esfuerzo mental, visualizó un muro erigiéndolo entre él y la fuerza invasora. Los ojos de la reina se abrieron, y por un breve, en el momento en que la presión se calmó, ella murmuró. Su tono era una mezcla de frustración y fascinación. «Eres mucho más fuerte de lo esperado, pero la fuerza por sí sola no te salvará». Como si estuviera en Q, la cámara se movió una vez más. La barrera translúcida se disolvió y Lucas se liberó abruptamente del agarre invisible que lo había retenido. Se tambaleó hacia adelante, pero rápidamente recuperó el equilibrio. La reina dio un paso atrás, su mirada nunca lo dejó. «Tu desafío nos intriga, capitán Kain. Podríamos haberte destrozado como hemos destrozado a otros, pero necesitamos algo más, algo que solo tú puedes proporcionar», dijo, su voz ahora más suave, casi implorante. Lucas la miró con cansancio, todavía sintiendo la réplica de la lucha mental. «¿Qué es lo que quieres de mí?».
La reina extendió una mano hacia la pared del fondo y se abrió como los pétalos de una flor. Más allá había una cámara enorme llena de vainas que brillaban suavemente en la luz tenue. Cada vaina contenía un humano. Sus formas estaban suspendidas en una especie de fluido translúcido. Algunas de las caras eran familiares, miembros de los equipos de exploración desaparecidos. «Esta es tu gente», dijo la reina. «Han sido integrados a la colmena. Su conciencia contribuye a la mente colectiva de los orales, pero les falta la fuerza para mantener el vínculo por mucho tiempo. Esperábamos encontrar una solución dentro de ellos, pero no fueron suficientes». Un miedo frío se apoderó de Lucas. «Los estás usando como baterías», dijo en voz baja y hirviendo de ira, «drenando sus mentes para mantenerse vivos. Hacemos lo que debemos para sobrevivir». La reina respondió con su tono Carrie, con un dejo de actitud defensiva. «Nuestra especie se está marchitando. Cada generación nace más débil que la anterior. Creemos que la integración nos renovaría, pero solo ha ralentizado la decadencia». Lucas sacudió la cabeza, disgustado, mezclado con una comprensión repugnante. «¿Y crees que voy a ayudarte a arreglar esto? ¿Has estado usando a mí, gente como ganado?» La expresión de la reina se suavizó, casi como si pudiera empatizar con su indignación. «No entiendes, capitán. No son los cuerpos físicos los que buscamos explotar. Es el fuego dentro del espíritu humano. Solo tú posees una única cualidad, un tipo de resistencia mental que nos ha eludido durante siglos si pudiéramos entenderla, replicarla. Podríamos encontrar una manera de salvar tanto a tu gente como a la nuestra». Lucas detuvo un destello de duda a pesar del horror de lo que había hecho el oralista. Había una sinceridad en la voz de la reina que lo hizo dudar. ¿Era posible que la ayuda en ellos también pudiera salvar a su equipo? Dio un paso cauteloso. «Adelante si acepto ayudarte. Entonces liberas a mi equipo, todos ellos y no más. Vidas humanas se sacrifican por tu supervivencia». Los ojos de la reina brillaron con una intensidad que hablaba tanto de esperanza como desesperación. «Si tienes éxito, entonces sí honraremos esa solicitud, pero entiende que esta no es una tarea sencilla. Tendrás que entrar en las colmenas conciencia. Un lugar donde los límites entre uno mismo y el otro se difuminan será diferente a todo lo que hayas experimentado». Lucas apretó. Sus puños no confiaba en la reina, pero no tenía otras opciones. Las vidas de su equipo dependían de él, y si había incluso una pequeña posibilidad de que pudiera salvarlos, la tenía para tomarlo bien. Dijo: «Lo haré». «Hazlo, pero si esto es un truco, te prometo que destrozaré todo este lugar». La reina inclinó la cabeza ligeramente reconociendo su determinación. «Entonces prepárate, Lucas Kane. La integración comenzará en breve». Mientras la reina se iba, otros 2 Orelus se acercaron a él, llevando un extraño dispositivo que parecía una corona hecha de enredaderas vivas. Se lo colocaron suavemente en la cabeza, y cuando los zarcillos se apretaron alrededor de su cráneo, sintió una sacudida repentina como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. La cámara se desvaneció, reemplazada por un paisaje arremolinado de luces y sombras, pensamientos y emociones que no eran suyos. Ya no estaba en el mundo físico, pero se había convertido en parte de la mente de la colmena, donde la conciencia de miles se mezclaba y fluía como un río. «Bienvenido a la colmena». La voz de la reina resonó a su alrededor. «Aquí enfrentarás tu mayor desafío, comprender la esencia misma del espíritu humano y descubrir la fuerza que yace dentro». El viaje había comenzado, pero Lucas estaba a punto de descubrir que sobrevivir en la conciencia de la colmena exigiría mucho más que solo fuerza de voluntad. Pondría a prueba los mismos límites de su identidad, empujándolo a enfrentar las partes más oscuras y ocultas de sí mismo. Cuando Lucas entró en la conciencia de la colmena, sintió una ráfaga desorientadora, como si estuviera cayendo sin fin a través de capas de pensamiento y memoria. El paisaje arremolinado a su alrededor cambió y se transformó, tomando formas que parecían familiares y extrañas al mismo tiempo. Se encontró de pie en un vasto terreno de otro mundo donde islas flotantes de luz flotaban sobre un agitado mar de oscuridad. Cada isla parpadeaba con los recuerdos y emociones de innumerables mentes, algunas humanas, otras inequívocamente orales. «¿Dónde estoy?». Lucas susurró, su voz resonando a través de las extensiones.
Estás dentro de la mente colectiva de la colmena. La voz de la reina respondió como si fuera llevada por el mismo aire. Aquí te enfrentarás a la convergencia de la conciencia humana. Y Orales, tu tarea es encontrar la esencia de la resiliencia y la fuerza de voluntad humanas, la chispa que podría salvarnos a ambos. Lucas miró. Mientras trataba de orientarse, a lo lejos vio una estructura que se alzaba desde las oscuras profundidades como un árbol colosal, cuyas ramas se extendían hacia las brillantes islas. Pulsaba con el mismo zumbido rítmico que había sentido en la cámara física. «¿Qué es eso?», preguntó. «Ese es el corazón de la colmena», la reina respondió. «Es donde las conciencias están más estrechamente vinculadas. Cuanto más te adentras, más fuerte es la conexión y mayor es el riesgo». Riesgo. La palabra colgaba en el aire con una implicación pesada. Lucas ya podía sentirlo. Un tirón sutil en sus pensamientos que lo empujaba hacia la mente colectiva de la colmena. Si no tenía cuidado, podría perderse aquí. Su identidad se disolvía en el mar de conciencia compartida. Pero había hecho una promesa y tenía la intención de cumplirla. Apretó la mandíbula y comenzó a caminar hacia la estructura con forma de árbol. Cada paso resonaba a través de la extensión infinita a medida que se acercaba. Lucas fue golpeado, con un aluvión de imágenes, visiones de vidas de personas destellando ante él en rápida sucesión. Vio escenas de alegría y tristeza, de lucha y triunfo, todas mezclándose en un tapiz caótico. Algunos recuerdos parecían venir de su propia vida, mientras que otros claramente pertenecían a la Orales o los humanos capturados. Era como caminar a través de un sueño donde nada era completamente real, pero todo se sentía inquietantemente familiar. De repente un rostro apareció ante él, flotando en medio del remolino de recuerdos. Era uno de sus compañeros de equipo, Teniente Harper. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo, mientras parecía extender la mano hacia él. «¡Lucas, ayúdame!», gritó. Lucas se congeló, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Harper extendió la mano, pero la imagen se rompió como un cristal, disolviéndose en fragmentos que se desvanecieron. La voz de la reina resonó de nuevo, sonando más cerca. «Esta vez. Tenga cuidado, capitán. La colmena tiene una forma de manifestar los miedos y deseos más profundos de quienes están dentro de ella. Estos son ecos de conciencia, no de los individuos reales. Intentarán distraerte para alejarte de tu propósito». Lucas apretó los puños. «¿Y cuál es exactamente?». «Mi propósito aquí, dijiste que necesito entender el espíritu humano, pero ¿qué significa eso?». «Significa encontrar la fuente de tu fuerza», la reina respondió, «lo que te impulsa a resistir, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Si tienes éxito, descubrirás la chispa que necesitamos para salvar a nuestra especie. Pero si fallas, te convertirás en otra mente perdida dentro de la colmena». La estructura parecida a un árbol se alzaba frente a él. Su superficie se movía como metal líquido, reflejando fragmentos de los recuerdos de Lucas. Mientras se acercaba, podía ver destellos de su pasado, su infancia en la Tierra, la academia militar, su primera vez fuera del mundo. Cada recuerdo estaba teñido de una sensación, un sentimiento que resonaba profundamente dentro de él. Y luego una imagen pareció solidificarse, atrayéndolo como un imán. Era él. Recuerdo de su última conversación con su hermano justo antes de que Lucas se fuera a esta desafortunada misión. Su hermano había estado enfermo, un raro trastorno genético que lo estaba matando. Lentamente habían discutido sobre la decisión de Lucas de unirse a la expedición a Regalan, con su hermano insistiendo en que la familia era lo primero, y Lucas argumentando que necesitaba estar allí haciendo algo significativo. «No me rendiré contigo», Lucas había dicho con la voz quebrada. «Solo tengo que encontrar una manera de hacer que esto valga algo». Mientras el recuerdo se desvanecía, la voz de la reina regresó más suave. «Esto tiempo hay una chispa, culpa, esperanza y determinación, todo entrelazado. Esto es lo que te impulsa. ¿No es así, Lucas? La necesidad de probarte a ti mismo para justificar tus elecciones». Lucas sacudió la cabeza. «No. No se trata de probar nada. Se trata de hacer una diferencia sobre luchar por algo. ¿Qué importa la presencia de la reina?». Parecía vacilar, como si momentáneamente estuviera incierta, y
Sin embargo, aquí estás luchando por un pueblo que no es el tuyo, arriesgando tu vida. Por una raza extraterrestre que te ha quitado tanto ahí, es donde estás equivocado, Lucas, dijo su voz volviéndose más firme. Esto no se trata solo de ti, o los orales, se trata de la gente con la que vine aquí, no los dejaré morir. Aquí encontraré una manera de salvarlos. Y si ese medio te está ayudando, entonces que así sea, pero no estoy haciendo esto por ti. La reina se calló y por un momento el paisaje pareció calmarse. El caótico remolino de recuerdos se desvaneció en el fondo, y el camino hacia la estructura con forma de árbol se volvió más claro. El camino hacia adelante. Estaba abierto, pero el desafío estaba lejos de. Cuando Lucas extendió la mano para tocar la superficie cambiante de la estructura, sintió una oleada de energía como si la esencia fluía hacia él. La siguiente fase del viaje estaba a punto de comenzar. Un viaje que lo llevaría más profundamente a la conciencia de la colmena, donde los límites entre el yo y el otro se desdibujarían aún más. Allí se enfrentaría no solo a los orales, sino también a las partes más profundas de sí mismo en una batalla. Por su propia alma, la energía surgió a través de Lucas. Cuando su mano tocó la superficie de la estructura parecida a un árbol, se sintió como sumergirse en agua helada. Cada nervio de su cuerpo se despertó de golpe. La superficie pulsante se abrió para revelar una entrada, y él entró en un estrecho pasaje iluminado por hilos tenues y luminiscentes que se enroscaban a lo largo de las paredes. El zumbido se intensificó resonando en lo profundo de su pecho, haciéndose más fuerte con cada paso que daba mientras se aventuraba. Más profundamente, el corredor se ensanchaba en una cámara cavernosa. El aire parecía más denso aquí, vibrando con una presencia que iba más allá de la mera conciencia. Era como si la propia colmena lo estuviera observando. Zarcillos de energía brillante se extendían desde el núcleo de la cámara, conectándose a innumerables orbes que flotaban en el aire como estrellas. Cada orbe pulsaba con una luz distinta, parpadeando en patrones que se sentían casi como un lenguaje. ¿Qué son estos?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Son recuerdos, la voz de la reina. Resonó dentro de la cámara, aunque su forma física no se veía por ningún lado. Cada uno tiene la conciencia de una mente que ha sido absorbida por la colmena oralis humana. Todos están conectados aquí. Sus experiencias entrelazadas en la red, la magnitud de eso golpeó a Lucas. Podía sentir el peso de incontables vidas presionándolo cada una. Una historia, un pensamiento, un fragmento de existencia que había sido entretejido en la tela de la mente colectiva de la colmena. Había recuerdos de desesperación y pérdida, momentos de triunfo y alegría, destellos de violencia y compasión, todos mezclados en un tapiz interminable. Era hermoso y horroroso a la vez. ¿Por qué muéstrame esto?, preguntó Lucas, girando en un círculo lento mientras los orbes flotaban a su alrededor. ¿Qué se supone que debo aprender aquí para comprender la fuerza del espíritu humano? La reina respondió: debes enfrentar la oscuridad dentro de ella. El poder de la colmena se extrae de las mentes que absorbe, pero hay algo en los humanos que permanece esquivo, una voluntad que perdura incluso frente a Oblivion. Debes encontrar esa chispa dentro de ti. Lucas Kain, la cámara parecía cambiar. Los orbes se acercaban a él a medida que se acercaban un orbe en particular. Le llamó la atención. Brillaba de un azul profundo, pulsando lentamente. Como al ritmo de su latido cuando extendió la mano para tocarlo, el orbe se disolvió en una niebla que se arremolinaba a su alrededor, llevándolo a un recuerdo que no era el suyo. Estaba parado en un campo de batalla. El aire estaba denso de humo y el sonido de disparos y gritos resonaba por todas partes. Cuerpos cubrían el suelo, soldados humanos y orales por igual. La vista le envió un escalofrío por la columna. Esto no era solo un recuerdo, era una pesadilla. Bajó la mirada y vio que llevaba el uniforme de un soldado, sus manos agarrando un arma, pero esto no era un arma, reconoció. Parecía casi orgánico. Su superficie pulsaba como si un vivo podía sentir una extraña mezcla de emociones corriendo a través de él. Ira, miedo, desesperación. Este era un recuerdo de alguien que había luchado en una de las muchas batallas entre humanos y los orales. En la distancia vio una figura tendida en el
suelo luchando por levantarse. Era una joven guerrera orales, sus ojos luminosos abiertos, con miedo mientras trataba de alejarse del caos. Lucas sintió un instinto de ayudarla, pero su cuerpo se movió. Contra su voluntad levantó el arma apuntándola al indefenso alienígena, ¿no? Murmuró luchando por resistir el impulso. «Este no soy yo», la escena se congeló, y la voz de la reina hizo eco a través del aire humeante. «Este recuerdo pertenece a alguien que fue absorbido por la colmena. Un soldado que luchó y murió creyendo que estaba protegiendo a su gente, pero su ira y odio lo consumieron, y su voluntad no fue lo suficientemente fuerte para soportar, se convirtió en un fragmento con dentro. De nosotros una voz ahogada por las muchas, la escena se disolvió y Lucas se encontró. De vuelta en la cámara el orbe azul se había ido, su luz se apagó. Tomó una... Respira profundo, su mente tambaleándose por la experiencia. ¿Es eso lo que quieres de mí?, preguntó la ira ardiendo en su pecho para convertirse en otra voz en tu colmena. «Otro recuerdo para ser usado, no la reina», respondió su tono más suave. «Ahora no. Deseamos consumirte. Deseamos aprender de ti la chispa que buscamos. No es meramente supervivencia, es la fuerza para soportar, permanecer completo, incluso cuando todo a tu alrededor se pierde. Has resistido la influencia de la colmena. Lucas, por eso eres diferente». Lucas dio un paso adelante, su resolución endureciéndose. «Si quieres que encuentre esta supuesta chispa, entonces necesito respuestas. ¿Qué exactamente estás tratando de lograr? ¿Cuál es la verdadera razón por la que has estado llevando humanos allí?» Hubo un largo silencio antes de que la reina volviera a hablar. «Nuestra especie se está desvaneciendo durante milenios. Los oralistas han confiado en la colmena para sostenernos, para compartir nuestros recuerdos y experiencias, pero nos hemos estancado. Hemos perdido nuestra individualidad, nuestra capacidad de adaptarnos cuando nos encontramos. Con la humanidad vimos y supimos algo. Habíamos perdido un impulso, resiliencia. Esperamos que al comprender el espíritu humano podríamos reavivar la chispa dentro de nosotros y evitar nuestra extinción». La revelación flotaba en el aire y Lucas podía sentir la verdad en sus palabras. Había una desesperación allí, un anhelo de sobrevivir, que resonaba con su propia determinación de salvar a su equipo. Ahora podía ver que los Oralis no eran monstruos, sino una raza moribunda que se aferraba a la única esperanza que les quedaba. «¿Así que quieres que te enseñe a ser humano?», preguntó incrédulo. «No exactamente». La reina respondió. «Deseamos entender cómo resistes, conocer el secreto de tu fuerza, no replicarlo, sino despertar algo similar dentro de nosotros. La colmena ha comenzado a cambiar desde que llegaste, responde a tu presencia, y existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas tener éxito donde todos los demás han fallado». Lucas se quedó en silencio por un momento considerando sus palabras. Todavía no confiaba completamente en la oralista, pero había una sinceridad en la voz de la reina que no podía ignorar. Si hubiera incluso una posibilidad de que pudiera ayudar a salvar a su equipo, entonces lo haría. Tuve que intentarlo. «Bien», dijo, «finalmente lo haré, pero necesito tu palabra de que mi gente será liberada. Si tengo éxito». «Tienes mi palabra», dijo la reina. Y había un leve timbre en su voz. «Estamos poniendo nuestro futuro en tus manos. Lucas Kain. El camino por delante no será fácil, pero si puedes despertar la chispa interior, entonces quizás ambas especies encontrarán una manera de sobrevivir». Mientras Lucas se preparaba para sumergirse más profundamente en la conciencia de la colmena, no podía quitarse la sensación de que este viaje exigiría más de lo que jamás había dado antes. Estaba a punto de confrontar la esencia misma de lo que significaba ser humano, y si fallaba no solo perdería su vida, sino que perdería su alma. Mientras Lucas se aventuraba más profundamente en la colmena, los pasadizos se retorcían y ramificaban como las raíces de un árbol colosal. Cada camino conducía a una faceta diferente de la conciencia de la colmena. Cuanto más avanzaba, más consciente se volvía de las voces, un murmullo de incontables mentes, entrelazadas en una vasta red susurrando pensamientos que no eran los suyos. Era
Desorientador como caminar por una habitación llena de gente donde cada conversación sucedía simultáneamente, luchó por mantener sus propios pensamientos enraizados mientras las voces se hacían más fuertes. Llegó a otra cámara, esta diferente de las otras. El aire aquí era espeso, casi opresivo, y la luz pulsante era tenue, proyectando largas sombras en el suelo. En el centro había una estructura masiva, como un pilar retorcido de cristal negro, con corrientes de energía oscura fluyendo a través de él. Se sentía vivo, y sin embargo roto. Había una sensación de descomposición que emanaba de él, como si alguna vez hubiera sido una fuente de gran poder, pero desde entonces había caído en la oscuridad. Este es el nexo. Se escuchó la voz de la reina, aunque su forma todavía no se veía por ningún lado. Es el corazón de nuestra colmena, el lugar donde convergen todas las mentes, pero también es la fuente de nuestra decadencia. Lucas se acercó con cautela, sintiendo el tirón del nexo. Cuanto más se acercaba, más sentía la oscuridad dentro de él, una masa hirviente de miedo, desesperación e ira. Era como un vacío hambriento e insaciable. Ahora entendía por qué la colmena estaba. Fallar no era solo un estancamiento, era una enfermedad. Corrupción que había echado raíces en el núcleo de su conciencia compartida. ¿Qué pasó aquí? Lucas preguntó mirando fijamente. Las profundidades arremolinadas del nexo. Una vez usamos la colmena para compartir conocimientos y experiencias para fortalecer nuestra unidad. La reina respondió con su voz cargada de arrepentimiento. Pero con el tiempo nos volvimos dependientes de ella. La individualidad de nuestra gente se desvaneció, reemplazada por una mente colectiva que comenzó a consumirse a sí misma. Las emociones se magnificaron. Se retorcieron hasta que solo quedaron los pensamientos más oscuros. Es por eso que buscamos la chispa de tu especie, para encontrar una manera de sanar el nexo y restaurar a nuestra gente. Lucas apretó los puños, la enormidad de la tarea. Pesando sobre él, ¿crees que, usando mi mente, puedes arreglar esto de alguna manera? ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Debes enfrentar la oscuridad, dijo la reina. Su voz se volvió más débil, como si estuviera luchando por hablar. Debes entrar al nexo y enfrentar los mismos recuerdos, los fragmentos perdidos de nuestra gente y los humanos que hemos absorbido. Solo al comprender lo que hay dentro, puedes encontrar la chispa que puede reavivar. La luz. Lucas vaciló. Estaba. No era ajeno al peligro o a las probabilidades imposibles, pero esto se sentía diferente. No estaba luchando contra un enemigo que podía ver. Estaba a punto de enfrentar la esencia misma de la desesperación, pero no había vuelta atrás ahora. La supervivencia de su equipo y tal vez la supervivencia de una especie entera dependían de lo que hiciera a continuación. Se acercó al Nexus y extendió una mano hacia su superficie. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, el mundo a su alrededor pareció colapsar hacia adentro. La oscuridad se precipitó a su encuentro y lo arrastró hacia las profundidades de las colmenas. La conciencia compartida se encontró en un paisaje caótico de Cuaresma, un vacío cambiante donde las imágenes y las sensaciones se fusionaban formando un mundo de sueños y pesadillas medio recordados. Las sombras se movían a su alrededor tomando formas familiares, rostros de personas que había conocido, lugares en los que había estado y eventos que había experimentado, destellaron ante sus ojos retorcidos y distorsionados por la conciencia colectiva. Era como si la colmena hubiera arrancado fragmentos de sus propios recuerdos y los hubiera fundido con los de innumerables otros. Vio al joven guerrero oral de la recuerdo anterior. Sus ojos luminosos se llenaron de terror, pero esta vez había más como ella, docenas de figuras tanto humanas como alienígenas, todas perdidas y vagando en la oscuridad. Sus expresiones estaban vacías, como si sus propias almas hubieran sido drenadas. Estaba claro que estos eran los restos de mentes que no habían podido soportar el peso del Nexus tragado por su corrupción. Ayúdanos, una voz susurró débil y desesperada. Venía de una de las figuras errantes, una mujer joven cuyos rasgos parpadeaban entre humanos y orales, como si la colmena no pudiera decidir cuál era ella realmente. Lucas se acercó a ella su mano, pasando a través de su forma como si estuviera hecha de niebla. No sé cómo. Admitió la frustración y el miedo arrastrándose en su voz. Soy solo una persona. ¿Cómo puedo salvarlos a todos?
Las figuras a su alrededor comenzaron a converger sus susurros cada vez más fuertes pidiendo ayuda para liberarse de la oscuridad sofocante. Lucas sintió la presión creciendo en su mente. La desesperación, amenazando con abrumarlo, ahora podía ver por qué tantos se habían perdido. Este lugar no solo se alimentaba de emociones, las amplificaba, las transformaba en algo mucho más peligroso si no podía encontrar una manera de resistirse, se convertiría en otra alma perdida dentro de la colmena. Tu voluntad debe ser más fuerte que la oscuridad. La voz de la reina resonó en su mente, un recordatorio distante. Debes aprovechar la fuerza que te distingue. La palabra provocó algo dentro de él, un destello de desafío. No iba a dejar que este lugar lo consumiera. Se concentró en lo único que lo había mantenido en marcha a través de incontables batallas y dificultades. La determinación de proteger a los demás. Era una parte de él que nunca había vacilado, sin importar cuán terribles fueran las circunstancias. Basándose en esa resolución, Lucas se opuso a la oscuridad. Las sombras retrocedieron. Sus susurros se convirtieron en gritos de ira y frustración. Podía sentir un cambio en el aire. Algo se estaba rompiendo. Cambiando. La oscuridad no era todopoderosa. Podía resistirse. La hizo a un lado. Dio un paso hacia adelante y luego otro, sintiendo el peso opresivo, levantando ligeramente el peso mientras lo hacía con la oscuridad. Comenzó a delgados y reveladores destellos de luz en la distancia. Las figuras errantes se giraron hacia la luz. Sus expresiones vacías se desvanecieron como si despertaran de un sueño profundo por primera vez. Había esperanza, una señal de que la colmena aún podía salvarse, pero Lucas sabía que esto era solo el comienzo. Había tocado los bordes de la oscuridad, pero para sanar verdaderamente el nexo, tendría que sumergirse más profundamente, enfrentar las verdades enterradas y confrontar la corrupción en su núcleo mismo. Y tendría que hacerlo solo mientras la cámara a su alrededor volvía a su forma anterior. Lucas sintió una oleada de claridad. La tarea por delante era monumental, pero por primera vez vio un camino hacia adelante. El nexo no era solo una fuente de desesperación, era una prueba, un crisol que forjaría un nuevo futuro para el oralista o destruiría su última esperanza. Lucas estaba decidido a ser la chispa que reavivara la luz. Con una determinación recién descubierta, Lucas se sumergió nuevamente en las profundidades del nexo, sintiendo que la oscuridad se arremolinaba a su alrededor como una marea viviente. El peso lo aplastaba y presionaba contra su siendo, como si tratara de extinguir la chispa dentro de él. Pero Lucas se centró en esa chispa, su voluntad de sobrevivir, su impulso de proteger a su equipo, y su creencia de que nadie estaba más allá de la redención. Estas fueron las luces que lo guiaron incluso aquí, en las profundidades, de la mente corrupta de la colmena. Cuanto más avanzaba, más intensa se volvía la oscuridad. Los susurros se convirtieron en rugidos, voces de desesperación y odio que arañaban, su mente tratando de destrozarlo, pero hubo momentos de luz. Breves, destellos donde vislumbró lo que alguna vez había sido el Nexus, vio orales antes de la corrupción, sus vidas, vibrantes y llenas de propósito, unidos en sus experiencias compartidas, entendió, ahora que esto no era solo una batalla para sanar al siguiente, era una lucha por el alma de toda una especie. Mientras Lucas seguía adelante, vio algo emergiendo de la oscuridad, una figura masiva e indistinta como una sombra que toma forma. Su forma cambiaba, constantemente tomando aspectos de los diferentes rostros y recuerdos que había visto dentro de la colmena. Era la encarnación de la corrupción, la amalgama de cada alma perdida. Pensamiento, torcido y emoción oscura que había echado raíces en el Nexus, no perteneces aquí. La entidad Cisea, su voz resonando con 1000 tonos diferentes. No puedes salvarlos. Eres solo uno. Y nosotros somos muchos. Lucas apretó los dientes, sus puños, apretados mientras se enfrentaba a la entidad. Una chispa es todo lo que se necesita para iniciar un incendio, replicó, obligándose a mantenerse erguido para aumentar la presión aplastante. No dejaré que los consumas, no mientras todavía tenga la fuerza para luchar. La entidad se lanzó hacia adelante, una tormenta de sombras y oscuridad envolviéndolo.
Lucas sintió que su mente era asaltada por una avalancha de imágenes cada fracaso, cada pérdida, cada momento de miedo y arrepentimiento que alguna vez había experimentado. Era como ahogarse en sus propios recuerdos, la oscuridad retorciéndolos en armas, dirigidas a su propia alma, pero incluso cuando la oscuridad se cerró sobre Lucas, se defendió él. Pensó en su equipo, sus rostros, sus voces, su cámara recordó por qué. Había venido aquí en primer lugar, no solo para sobrevivir, sino para encontrar y salvar a sus amigos. Usó estos recuerdos para ancla, se mismo empujando hacia atrás contra las olas de desesperación que amenazaban con abrumarlo gradualmente. La oscuridad comenzó a diluirse, y Lucas se encontró cara a cara con la entidad una vez más, pero ahora parecía menos imponente. La forma sombría parpadeaba y vacilaba, como si estuviera luchando por mantener su forma. Arremetió golpeándolo con zarcillos de oscuridad, pero cada vez que los desvió con un estallido de luz desde dentro, la entidad retrocedió creciendo de frustración, retumbando. A través del aire no eres más que una brasa fugaz, se burló. No puedes vencer a la oscuridad. Lucas dio un paso adelante, sus ojos ardían con determinación. La oscuridad no es mi enemiga, dijo su voz firme y clara. Es parte de mí, de todos nosotros, pero no nos define. Podemos elegir elevarnos por encima de ella, abrazar la luz y dejar que nos guíe hacia adelante. Con eso, extendió la mano hacia la entidad, no para golpear, sino para tocar. Cuando su mano hizo contacto con la sombra, se encendió con una luz brillante que atravesó la oscuridad como los primeros rayos del amanecer. La entidad se llenó de lágrimas y chilló mientras la luz quemaba su forma, desenredándola en innumerables hebras de energía oscura que se disiparon. En el aire, la cámara alrededor de Lucas comenzó a cambiar a la oscuridad opresiva, levantado, reemplazado por un suave resplandor radiante que se extendió por todo el Nexus. Él podía sentir la conexión con la colmena, cambiando la mente corrupta, comenzando a sanar, y los fragmentos perdidos de conciencia. Regresando a un lugar de claridad, era como si la colmena misma estuviera despertando de una larga y terrible pesadilla. Lucas se encontró de pie en el centro de la cámara, una vez más, pero ahora la atmósfera opresiva se había ido, el cristal negro retorcido en el corazón del Nexus se había transformado, brillando con una luz suave que parecía resonar con vida y esperanza. Los pasadizos, una vez oscuros, ahora estaban bañados en luminiscencia y pudo ver a Aurelus emergiendo de las sombras. Sus ojos recuperando su claridad, la reina apareció ante él, su forma, ahora, más vibrante y llena de vida que cuando la conocieron por primera vez. Su expresión era de alivio y gratitud. «Has hecho lo que nosotros no pudimos», dijo. Su voz se llenó de una calidez que Lucas no había escuchado antes. «Has restaurado el corazón de nuestra gente. El Nexus se está curando. Y con él también nosotros». Lucas sintió una ola de agotamiento inundó él mientras la adrenalina se disipaba, pero estaba mezclada con una sensación de logro. «Yo no lo hice», Al respondió mirando al otro oralista. A su alrededor, la voluntad de sobrevivir para sanar estaba dentro de todos. «Tú solo ayudaste a encontrarlo». La reina asintió, su mirada se suavizó, sin embargo. «Eres una chispa que reavivó la llama. Por eso te debemos una deuda que nunca podrá ser pagada». Lucas respiró profundamente, mirando alrededor a la colmena. «¿Mi equipo está bien?», preguntó, su voz teñida con un dejo de preocupación. La reina sonrió suavemente. «Están a salvo. Te reunirás con ellos pronto». Hizo una pausa y luego agregó: «Tú no solo nos has salvado, sino que también nos has cambiado los oralistas. Ya no nos aislaremos. Buscaremos nuevas formas de conectarnos con otros para aprender y crecer. Nos has mostrado que la fuerza no radica solo en la unidad de la mente, sino en abrazar la diversidad de pensamientos y voluntades». Lucas asintió, cansado alivio, inundando a través de él. «Entonces tal vez este lugar pueda convertirse en un faro de esperanza para otros», dijo mirando hacia atrás. El brillante Nexus, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una luz, esperando ser encontrada. Mientras Lucas regresaba a la superficie escoltado por los orales, vio a su equipo esperando al borde del claro,
El alivio en sus rostros era inconfundible, y sintió una oleada de gratitud por estar todos vivos. La terrible experiencia había sido desgarradora, pero lo habían superado juntos. «Capitán, pensamos que lo habíamos perdido ahí abajo», exclamó uno de sus compañeros. «Avanzando corriendo, ni una oportunidad». Lucas respondió con una leve sonrisa. «Salgamos. De este planeta hemos tenido suficiente de colmenas alienígenas para una vida mientras abordaban». La nave Lucas echó una última mirada al bosque, y la colmena de abajo, ahora brillando. Con vida renovada, era un testimonio de resiliencia y el poder de un solo acto, de desafío contra la oscuridad, y mientras los motores de la nave rugían a la vida, levantándolos lejos de Regelia, N9 Lucas no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más grande, un viaje no solo para él, sino también para los humanos y los Oralis, porque se habían enfrentado a las sombras juntos y juntos habían encontrado la luz.